Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Yo soy David Coppa, Davidcito_RC en Twitter, así me pueden encontrar. Y hoy estamos en un episodio súper especial para nosotros, para Planeta Roma. Ya les voy a ir contando durante el transcurso de este mismo. Estamos en la edición número 184 de Planeta Roma. Cada día más nos acercamos a esa emisión 200, que probablemente estemos llegando a ella cerca de los meses en los que estamos cumpliendo los 4 años de la creación de este podcast y de nuestra web, que es por los días en la que nuestra maravillosa y mágica y única Roma cumple su aniversario. Así que el próximo verano ya este proyecto de Planeta Roma estará arribando a los 4 años de creado. Pero bueno, no vamos a hablar de nuestra creación, ni mucho menos, pero sí vamos a estar hablando de lo sucedido en los últimos días en cuanto al mundo Roma se refiere, que no es poco, como siempre digo. Siempre la Roma, siguiéndola de cerca como hincha y ahora un poco más como como periodista, porque no me gusta llamarme periodista, pero sí como alguien que sigue el quehacer diario de la Roma. Es probablemente uno de los clubes dentro de la Serie A que más noticias genera, y desde la llegada de José Mourinho se podrán imaginar que una de las marcas más importantes dentro del fútbol, en lo que va a decirlo, el monto de noticias diarias es enorme y fluctúa obviamente en cuanto como fluctúa el rendimiento del equipo. Fluctúan las noticias y el humor de los que estos las redactan. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto. La victoria contra la Juventus es un tema. Hicimos un programa solo para Patreons, hablando un poquito de lo que pasó en Cremona, pero bueno, también vamos a estar hablando por acá de eso, porque hay algunas preguntas. Hicimos algunas preguntas, solicitamos preguntas a ustedes, nuestros oyentes, a través de nuestras plataformas de redes sociales, Twitter e Instagram mayormente, y llegaron bastantes, sobre todo después de quedarnos con un poco el ánimo arriba luego de esa victoria tan importante del último domingo entre la Juve en el Olímpico, y llegaron bastantes preguntas. Vamos a estar respondiendo las preguntas, dando acuse de respuesta a todas estas preguntas que llegan. Vamos a hablar de la victoria, como decía, contra la Juve, de lo que pasó en Cremona, Mourinho. En fin, tenemos un programa bastante amplio en esta edición número 184 de nuestros podcasts, que está disponible en todas las plataformas de podcasting. Recuerden suscribirse, comentarnos, de escribirnos de dónde nos escuchan, opiniones, críticas, lo que sean. La interacción con ustedes siempre es lo más importante, y sobre eso también vamos a estar hablando un poquito en este episodio. Así que vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma, luego de introducir un poquito los temas, saludarlos y agradecer como siempre la escucha de todos ustedes que son nuestra mayor razón de ser.
y son parte de esta familia, algunos más activos, otros menos activos. Pero bueno, hoy en este episodio 184 no voy a estar solo, por suerte no voy a estar solo. Un alma buena y caritativa se ha apiadado de mí, nuestro querido San Rubio y nosotros panelistas, Martín Villalba, Santi Boys, Mateo Dimango y Arión, que están del otro lado del charco. Como siempre le digo cariñosamente, están allá en Europa y por la diferencia horaria no han podido estar. Estamos grabando este episodio 184 un martes 7 de marzo, pasada las 10 de la noche, acá horario de La Habana, donde me encuentro. Y por estas razones y cuestiones de trabajo y tiempo, mis compañeros habituales en este micrófono de Planeta Roma no pudieron estar y no quería dejar pasar por alto tanto contenido. Ya hacían varios días que no grabábamos. Y aquí estamos, ¿no? Más allá de que mantenemos una comunicación diaria con ustedes en nuestras plataformas de redes sociales, por nuestro grupo de WhatsApp de Patreons, con los que son nuestros afiliados, nuestros mecenas, nuestros suscriptores de pago, como quieran llamarle, estamos ahí siempre constantemente. Y uno de estos suscriptores de pago, de hecho, uno de los especiales, no quiero que ninguno de los demás se pongan celosos porque son de los buenos y todos son súper importantes, pero Irving fue nuestro primer suscriptor, nuestro primer Patreon oficialmente, cuando abrimos esta característica, por así decirlo, dentro de Planeta Roma Podcast para poder sustentar todos los pagos y poder llevar los pagos de las plataformas de podcasting, nuestra web que sigue creciendo junto con nosotros, para poder sustentar todo esto y que no dependiera únicamente de una persona. Y si el día de mañana no estoy yo o no está ninguno de nosotros, que somos los que de cierta manera le damos vida a lo que es Planeta Roma, que es un proyecto que nació sobre todo con la idea de querer informar en idioma español, más allá de que hay cientos de páginas y cientos de portales en todas las plataformas de redes sociales que informan sobre la Roma y hoy con un solo clic se pueden traducir, pero siempre quisimos crear esta web y este proyecto en idioma español y hacerlo un poco más abarcador, dando contexto, dando noticias y dando información en nuestra lengua, que es el castellano, el español, porque sobre todo me dolió un poco de que si entran en la web oficial de la Roma van a ver que tiene varios idiomas y no está el español, siendo el idioma español tan importante y tan ligado a la cultura italiana y sobre todo a nuestro club, que han pasado tantos jugadores latinos, tantos jugadores de habla hispana, y sobre todo hubo un boom a raíz en los años 90, principios y finales, con jugadores de habla hispana tan importantes como por ejemplo Abel Balbo o Gabriel Omar Batistuta, que acercó a tantos hinchas de este lado de Latinoamérica al club. Y esta fue una de las razones por la que nace Planeta Roma, evidentemente en su modo web y en su modalidad podcast, que es lo que están escuchando probablemente. Y nada, estoy haciendo darle un poco de contexto, me gusta dar un poco siempre de contexto de las cosas. Y a raíz de que fuimos creciendo, existió la necesidad de poder sustentar ciertas cosas porque corría el riesgo de que la web desapareciera, porque hoy todo cuesta un poco y yo nunca no le tenía fe a esto. Nuestro querido San Rubio, que es el creador de la idea Planeta Roma, me dijo, oye, mira, vamos a intentar esto, que muchos podcasts en idioma inglés que son precursores en estos temas se sustentan con esto y siguen su proyecto en base a esto. Yo no le tenía ninguna fe porque nosotros, el mundo latino, no estamos acostumbrados a estas cosas, no está muy arraigado a nuestra sociedad, pero sí hubo un grupo de valientes y que son hoy ya grandes amigos, parte de la familia, que nos apoyaron y nos apoyan cada día y son fieles a nuestro contenido y a todas nuestras opiniones, nuestras ideas y todas estas informaciones que compartimos. Irving fue el hombre que plantó la primera piedra y abrió este camino hacia los Patreon, que hoy no son pocos. Hoy estamos hablando
de bastantes Patreons, más de los que un día soñé, un día imaginé. Yo pensé que nunca iba a llegar ninguno, y sobre todo cuando veía que pasaba el tiempo y no llegaba nadie, hasta que llegó nuestro querido Irving. Hoy somos bastantes, y quiero mandar un saludo a todos, a los hermanos Villalba, Matías y me va, me, me va a matar el otro, el mayor de los Villalba. He hablado tanto que hasta el nombre de Martín se me iba. Perdón, Matías Villalba, Sigfrid Blake, Sócrates Almeida, Diego Gómez Jurado, Elvis, Jarón, Mariano, Consue, que también están parte de la familia de los Villalba, eh, Luis, Derek, que es nuestro, Derek tiene una particularidad, es un oyente, suscriptor y uno de nuestros Patreons que no es de habla hispana. Él aprende y disfruta de nuestro español porque es norteamericano, él habla inglés. Muchísimas gracias, Derek, por escucharnos, apoyarnos y ser uno de nuestros Patreons. Roberto Roldán, Iván Morales, Franklin Camargo, Gabriel Torres, Daniel, Román, Cristian, Ricky Montilla, que es de los buenos, Irving Sainz, en fin, muchísimas gracias a todos por, por apoyarnos. Me faltaba el bueno de Jorge Urquí, nuestro boliviano. Abrazo también a Jorge, que es otro de nuestros Patreons. Y nada, este grupo de Patreons surgió y están hoy dando vida activa a lo que es Planeta Roma. Y dicho esto, lanzaba hoy en nuestro grupo de Patreon para darle contexto y entiendan hacia dónde vamos llegando al punto. Ante la falta de que ninguno de nuestros panelistas habituales podía estar, Irving se ha apiadado de mí, porque, o sea, no quería grabar solo. Grabar solo es bastante tedioso, aunque ya llevo un rato o bastante tiempo hablando, pero no es lo mismo saber que hay una persona ahí que está directamente cuando estamos grabando en vivo, que está escuchando y que va a compartir conmigo las opiniones, ¿no? Y los debates. Irving se ha apiadado de mí y va a estar acá, gracias a Dios, para comentar un poco lo que ha venido sucediendo, que no es poco. Así que, dicho esto, te doy la bienvenida y muchísimas gracias, Irving, por estar acá en los micrófonos de Planeta Roma desde México. Bienvenido, amigo mío, y gracias por estar. No, muchas gracias a ti, que me permitiste el honor de estar aquí acompañándote. Digo, la primera vez. Yo espero que no sea como Maddie, que entró por una emergencia y después quedó borrado. Que no sea la primera ni la última, sino que en algún momento pueda volver a estar aquí. Con otro día que Martín se haga del rogar, pues ya me da chance a mí. Seguro. Hay que decirlo que ya nuestro querido Sarrullo ya había tenido la idea. Queríamos hacer un video debate por nuestra plataforma de Twitch con los Patreon y nada, hoy surgió. El primero es Irving. Ya le decía hace un rato a nuestro querido Ricky Montilla, calienta que entra, que él es uno de los más activos en nuestro grupo de Patreon, que, como decía, es una familia. Siempre estamos divirtiéndonos, tiramos chistes, debates, preguntas, respuestas, y ahí siempre estamos en el dale que te pego, como digo yo. Y nada, están todos invitadísimos a ser Patreon de Planeta Roma. Ya lo saben, si quieren ser Patreon de Planeta Roma, simplemente desde su dispositivo web o de su navegador, desde su laptop o su desktop, escriben en su navegador patreon.com/Planeta Roma. Ahí se van a encontrar nuestro espacio y las diferentes opciones para apoyar a Planeta Roma. Son diferentes categorías de suscripción, desde $1 hasta $3. El mínimo le da el derecho de acceder a nuestro grupo de WhatsApp, también a contenido extra. Algunos, siempre damos algunos presenticos de bienvenida, contenido digital, libros. Tenemos por ahí también la serie de Totti, de Sky Sport, que el propio Irving bautizó como una de estas series
o novelas mexicanas que a tanto nuestras madres y nuestras tías les gustan. Les comento que después de leer el libro, la autobiografía con Paolo Condo y ver la serie, yo no fui un gran estimador de la serie de Sky Sport, y entiendo a Rayan Aigolán cuando se quejó de la serie cuando la vi o intenté verla. Pero bueno, dicho lo dicho y hecho el preámbulo completo, vamos a ir a otra pausa y vamos a ya ir directamente al punto del programa, y vamos a comenzar por este Roma Juventus de este último fin de semana. Así que vamos a una pequeña pausa y en unos instantes estamos de vuelta para comenzar a conversar de lo sucedido en el Olímpico. Y estamos de vuelta en los micrófonos de Planeta Roma, episodio 184. Estamos, como les decía, con Irving Sáenz, uno de nuestros Patreon, que se sumó hoy a la conversación y al debate, que va a ser bastante largo. Vamos a intentar de que sea un episodio con mucho contenido. De hecho, va a ser un episodio con mucho contenido, pero lo más rápido posible, porque también llegaron muchísimas preguntas, porque, como siempre, la prensa desatada en cuanto a opiniones y tal. Y vamos a partir del partido. Irving, si te parece, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que pasó en el Olímpico el domingo. Y antes de empezar por la recapitulación, en el Scorecast tenemos también un Scorecast que no es más que una aplicación de pronósticos y tal que hacemos dentro de nuestro grupo de Patreons, y tú no le tenías mucha fe al partido. Evidentemente pusiste 2-0 a favor de la Juve. ¿No era contra Mufa, o es que estabas como yo de bajón después del partido de Cremona y no tenías ni la más mínima fe al equipo? Ahí hay dos cosas. Mira, la primera sí, la contra Mufa, porque obviamente prefiero que gane la Roma, pero y otra cábala que tengo en el Scorecast es que la Juve siempre gana 2-0. Entonces, ese marcador casi siempre lo repito cuando es la Juve, siempre gana 2-0, y pues ahora que era contra la Roma, dije, no voy a cambiar al menos ese resultado, y ya si ganaba la Roma, pues bueno, para mí mejor, aunque no sumara los puntos. Pero Gabriel, voy por ti, que no se te olvide. Yo voy primero en este Scorecast, segundo va Gabriel, tercero va Irving, luego por ahí están Mariano y Jorge en las posiciones de arriba. Yo dije, a mí se me olvidó, cuando vi el Scorecast al final de la jornada, que cerró este lunes con la victoria del Torino del Mago Juric, que hace a Jan Karamó anotar goles. Vi el resultado de Irving. Oye, tengo que castigar regañar un poco a Irving, castigarlo porque fue el único de los que estamos en el Scorecast que votó con el resultado, con el marcador adverso, o sea, a favor de la Juve. Pero bueno, ya ven, cábalas, todos tenemos cábalas. Hay una de las cábalas también, tenemos muchísimas dentro del grupo. Yo, por ejemplo, no me puedo poner camisetas los días del partido, me lo tienen prohibido porque le agrego sal. Pero bueno, vamos a hablar del partido. Y el partido comenzó sobre todo con una noticia interesante cuando sale el 11. Cuando sale el 11 hubo sorpresa. Evidentemente hubo sorpresas porque todo era casi una seguridad de que iba a partir el 11 tipo de José Mourinho, en los tres del fondo, Rui, Zalewski, que se está haciendo un habitual de la derecha. De esto lo vamos a estar comentando también hoy, porque hay muchas dudas, sobre todo con esto. Zalewski a la derecha, Espina a la izquierda, que viene renaciendo como la de Fénix, Cristante Matic, Lorenzo, que una vez más apretó los dientes, el pobre debe tener... hay una enfermedad de los dientes, al ser algún dentista que nos está escuchando ahora se me escapa
que es esta de rechinar un poco los dientes. Así debe estar Lorenzo durante toda la temporada, que se ha pasado la temporada apretando los dientes cada fin de semana. Apretó porque venía con un poco de gripe, estuvo en el partido y la sorpresa fue que salió Gini Wijnaldum de titular con Paulo Dybala como falso 9. Se repitió un esquema en teoría similar a lo que se vio en el Inter Roma 2-1 en San Siro en la primera parte de la temporada, donde la Roma también ganó aquel partido. En aquel caso fue viniendo de abajo, una de las pocas remontadas que ha hecho la Roma para ganar. Recordemos que empezamos perdiendo 1-0, luego gol de Paulo Dybala a pase de Spinazzola, la única asistencia que había tenido Spinazzola hasta aquel momento en la temporada. Gol de La Joya y luego rematamos el partido con aquel pase espectacular de Lorenzo Pellegrini al área, que luego Chris Smalling remataría de cabeza para poner el 2-1 final. Y esta fue la sorpresa. Todos pensamos que iba a ser uno entre Tami y Belotti. A mí no me había gustado mucho en lo particular el partido de Andrea Belotti contra Cremona, del de nadie. Creo que los únicos que se salvaban, entre comillas, eran Mancho y Espina, del desastre de Cremona. Que dicho sea de paso, Irving y yo siempre bromeamos con Cremona y decíamos que era en la ciudad del queso crema, o sea, haciendo un juego de palabras con Cremonese y el queso crema, pero no. Cremona es famosa en Italia por el turrón, así que fue indigesto el turrón 2 veces en la temporada. Y partimos ahí. ¿Te sorprendió, Irving, cuando viste el 11? Sé que no pudiste ver el primer tiempo, pero cuando viste el 11, ¿te sorprendió un poco la decisión táctica de José Mourinho? Quizá no tanto la falta del delantero, porque me parece que ese va a ser el esquema para los partidos grandes. Me sorprendió más la entrada como titular de Gini. Yo no esperaba que él entrara ya en un partido tan importante desde el inicio. Pero te digo, en cuanto a la falta de un 9, me parece que así va a ser cuando nos enfrentemos a rivales con mayor jerarquía. Y pues tampoco me sorprende que no quisieras a Belotti de inicio, ¿eh? Eso está claro. No, yo no soy uno de los más grandes admiradores del Galo, sobre todo de esta versión de Belotti, el Belotti que quedó libre después de un mal año final con el Torino, las lesiones, las presentaciones con Italia en la Euro, en fin, yo me había desilusionado mucho con Belotti a raíz de las últimas presentaciones y después de estar 3 meses parado sin equipo, no hacer pretemporada y tal, le ha costado. Y sin duda ese es el jugador peleador que hemos visto siempre, no lo tenemos. Además, hay una característica que hay que remarcar. Andrea Belotti en su vida como futbolista dentro del primer nivel, esta es la primera vez que está jugando entre semanas habitualmente. Porque recordemos que hace 2-3 temporadas entró en fase previa a la Europa League porque el caso de que el Milan se retiró para no ser sancionado con el FIFA Fair Play, se retiró de la competición a última hora en los últimos meses, si mal no recuerdo fue a finales de junio, cuando Snoir Boban, que había sido parte de la FIFA y la UEFA, cerró el acuerdo con la UEFA para que el Milan se retirara, entró el Torino y peleó en fase previa, creo que era Mazzarri, todavía el entrenador, si mal no recuerdo, de aquel Toro, y perdieron con el Wolverhampton en la última fase previa de la Europa League, y no pudieron, o sea, es lo más que ha hecho Andrea Belotti, si no estoy mal, en su carrera europea, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, dicho sea esto de paso, el falso 9 es una alternativa, como lo decía muy bien Irving, que se está haciendo habitual para los grandes partidos. Al menos era una situación que hace algunos días el Charaui lo decía, porque se ha visto también partido en curso que José Mourinho ha utilizado, o el esquema de las dos puntas con Belotti y Tammy Abraham, o el falso 9, cuando alguna vez ha estado el Charaui, siendo no tanto falso 9, sino como un referente alternativo, por decirlo de alguna manera, llegando desde segunda línea. Y algunos solicitábamos a ustedes las preguntas en
en nuestras redes sociales y sobre todo Diego nos preguntaba, uno de nuestros Patreons, con quien conversábamos hoy sobre el tema, nuestro grupo de Patreons, sobre el tema del futuro 9, ¿tiene futuro jugar sin 9? También nuestro querido Fali, compatriota tuyo, Irving, Fali, uno de nuestros más antiguos oyentes, nos preguntaban se irá este parado táctico como se jugó ante la Juve algo más habitual o se podría ir a algo más ofensivo. O sea, yo creo que el parado que hay que delimitar algunas cosas, ¿no? Yo creo que partimos, Irving, de que esta Roma se ha convertido, y lo decía el propio José Mourinho en mesa de prensa en el partido, tras el partido ante el equipo de Allegri, que este equipo está respondiendo mejor a diferencia con el pasado en las grandes citas. Ha hecho muy buenos partidos contra los top, algo que veníamos pidiendo después de la gestión de Paulo Fonseca, sobre todo, y Eusebio Di Francesco. En esos tiempos, la Roma le costó enfrentar los partidos grandes a los rivales, propiamente hablando de la Serie A. Y esto ha cambiado con José Mourinho. La temporada pasada y esta temporada se ha ido increciendo en cuanto a competir mejor a los rivales grandes. Y esto sin duda se nota desde la mano del entrenador, desde el enfoque del partido, pero luego fallamos en otros partidos. Pero bueno, el enfoque ha mejorado y es una solución que tiene José Mourinho para enfrentar a grandes partidos. La lógica de Mourinho era que teniendo una línea de centrales con un Bremer siendo tan buen central, que no ha sido el Bremer que vimos con el Torino de Iván Juric, por razones obvias, porque Allegri defiende más dentro del área y Juric, los equipos de Juric, tanto Gela o Torino en los últimos periodos, son equipos que salen a presionar muy alto. Tienen el centro de gravedad o el baricentro, las líneas muy adelantadas de un equipo que corre a presionar muy fuera y un central con las características físicas como Clayson Bremer es ideal para esto. Con el Torino, ahora de su pase del Torino a la Juve ha sido diferente, pero no sigue siendo un defensor con muy buenas características físicas y darle un referente, decía Mourinho, restaba quizás un poco y trató de moverle un poco el esquema táctico más a Allegri, algo que se logró hasta cierto punto, pero faltó profundidad, algo que luego intentó buscar en la segunda parte. Yo creo que esto fue importante, pero no fue la clave. Para mí no fue la clave. El esquema táctico, si bien ayudó, pero no fue la clave, sino la clave fue, para mí, Irving, la concentración y la forma en que enfrentaron el partido los jugadores, que también lo decía José Mourinho, que ha estado bastante lúcido en sus declaraciones post partido en los últimos meses, y bastante ecuánime, más allá del batibeco con Serra, pero para mí la clave estuvo en cómo se enfrentó, asumió y la concentración que hubo en el partido. No sé cómo tú lo veas. Sí, de lo que yo vi en el segundo tiempo, tienes razón, no fue un juego como de ajedrecistas, ¿no? Un duelo táctico entre Allegri y Mou. Pues, al final creo que los dos se pararon la mayor parte del tiempo con las líneas de 5, pese a que la Roma no tenía un atacante nominal, Allegri siguió con sus 3 defensores y pues no, desde ese punto de vista, pues sí, lo que determinó el partido fueron las ganas de la Roma y sobre todo, pues ahí sí las actuaciones de Ibáñez y de Mancini, ¿no? Que fueron clave en el partido y nada más, porque, bueno, Lorenzo, que estuvo ahí un rato sí, un rato no, que se le notó que no ha estado al 100 desde hace mucho tiempo y para de contar, ¿no? Bueno, Cristante, que siempre cumple, Matic, que también está en un muy buen papel, pero los demás, Smalling, que no se vio opacado, ¿no? Por Ibáñez y por Mancini, pero pues
siempre está ahí. Hasta Rui tuvo una actuación buena y la suerte, ¿no? También tuvimos suerte porque ahí los palos que nos salvaron un par de veces. Yo creí en algún momento que nos iban a hacer gol de pelota parada. Ellos estaban teniendo muchas ocasiones de pelota parada y nosotros, que siempre somos peligrosos en ese aspecto, teníamos muy pocas ocasiones. Entonces, pues sí, o sea, el juego se decantó, como dices, por las ganas del, de los jugadores más que por algún movimiento de Mourinho. De hecho, cuando Mou quería hacer algún movimiento fue cuando cayó el gol y como que detuvo todo, ¿no? Ya se quedó más o menos el mismo esquema por un rato más, aunque ya después entró Tammy y entró Velotti, pues el equipo como que se descompensó un poco, pero en términos generales sí, como bien mencionas, fue más por ganas que por táctica. Sin duda, yo creo que la actitud es muy importante y este equipo necesita siempre estar y asumir los partidos y los rivales siempre con esta concentración. Cuando vamos a los individuos hay figuras importantes. Mancini, o sea, tú hablas de Smalling. Smalling faltó en Cremona y fue un caos. Porque Kumbu, lo mencionaba en este último episodio que decía para Patreons, Kumbula es un buen muchacho, lo dicen todos dentro del vestuario y no es ni si se quiere no es un mal futbolista. Pero cuando tienes un tipo como Gianluca Mancini, que siempre va a tope, un tipo como Smalling, que siempre va a tope, y otro tipo como Roger Ibáñez, que incluso sale este martes, publicó en sus redes sociales una foto que, que puede ser marcada como contenido sensible, sobre todo para Irving, que me decía, oye, pasé aquella foto por el grupo, por nuestro grupo, y decía una foto de contenido sensible, porque verdad recibió un corte fuerte tras una entrada de Faioli, Roger, que requirió 6 puntos y aún así terminó de jugar el partido con un corte donde perdió bastante sangre, se estaba diciendo este martes en la radio. Y así terminó el partido. O sea, son 3 centrales que son muy físicos, cada cual con su estilo, y que siempre tienen una agresividad en cuanto a futbolísticamente hablando, porque el más agresivo, en el amplio sentido de la palabra, era Gianluca Mancini, y esta temporada ha sido otra persona. Un futbolista concentrado, coherente, que no recibe amarillas, que no hace faltas tontas, que no se mete en problemas. No queremos hacerle la mufa, pero es una realidad. El 2023 ha sido una gran temporada de Mancini, pero el 2023 está a otro nivel. Está haciendo el Mancini que en algún momento acá criticamos en este podcast cuando hacíamos los resúmenes de temporada, el 11 ideal del año incluso. Este está siendo el Gianluca Mancini que hemos soñado desde que llegó a la capital. Un Gianluca Mancini que llegó, dicho sea de paso, cuando se cierra a finales o sea, se cierra la segunda mitad de la temporada, el acuerdo ya desde febrero, enero se hablaba de que había un acuerdo entre la Roma y la Atalanta para la llegada de Gianluca Mancini, y sabemos que hay tipos de entrenadores de la vieja escuela, Gasperini, Mourinho, Ancelotti y tal, que cuando saben que no van a contar con un jugador la siguiente temporada, dejan de contar con él, ¿no? Y Gianluca Mancini, autoseguido de que yo ya asumo que a lo interno, sin hacerlo a voz populi en Bérgamo, o a nivel de noticias y medios y tal, sabían que Gianluca Mancini se iba a ir, Gasperini dejó de contar con él, y llegó a la Roma habiendo jugado en primera división, en Serie A, 20 y tantos partidos. O sea, estaba muy verde, como lo estaba Kumbula, que entre lesiones y otras cosas, con el Hellas ascendió desde la primavera del Hellas, que dicho sea de paso, cuando asciende la categoría en la que estaba la primavera de Hellas, que hoy sí está en la primavera 1, la primavera, que es el campeonato juvenil dentro de la Serie A, tiene varios niveles, primavera 1, 2, 3 y 4, en dependencia en las categorías donde estén los equipos. La primavera del Hellas Verona, cuando ellos ascienden en la Serie A, estaban en la segunda división de esta categoría, que es el Primavera 2,
Y lo más que había jugado Kumbula era en la Primavera 2, luego jugó algo en la Primavera 1, que era el campeonato elite, por decirlo de alguna manera, dentro de los equipos Primavera, y luego asciende al primer equipo con Iván Juric, que le dio la oportunidad, como a él y a Ramani, que Ramani estaba en el Napoli de Spallettone, y que dicho sea de paso, es 7 de marzo, tendría que buscar, pero creo que es el cumpleaños de Luciano Spalletti. Me van a matar algunos porque lo odian, pero yo no puedo dimenticar el pasado, como se diría en italiano. Exactamente 7 de marzo de 64 años está cumpliendo hoy Lucianone. Desde aquí el auguri, siento que a algunos no les va a gustar, pero yo disfruté mucho la Roma de Spalletti. Lo siento, ¿qué les puedo decir? Pero volviendo al tema de Luca Mancini, está siendo el Gianluca Mancini que esperábamos. Y sin duda, como lo decía Irving recién, yo sentía o sentimos mucho que después de lo sucedido en Cremona, yo hubiera salido corriendo Pinto a donde está el agente de Smalling y le digo, esta es la propuesta que tú pongas, fírmala, porque no nos podemos dar el lujo, incluso si no vamos a Champions, de perder a Smalling. O sea, no hay que ponerle un grillete y atarlo a unas esposas y a la reja del Coliseo. No podemos darnos el lujo de perder un jugador. Y en este partido contra la Juventus estuvo totalmente opacado, porque el partido de Roger Ibáñez fue excelso y el partido de Mancini fue brutal. Yo vengo diciéndolo hace algún tiempo, hay que potenciar el pase largo de Mancini y ese disparo. Ya lo habíamos visto entre octubre, Oye, noviembre David, y... Sí, dígame, sí, disculpa que te interrumpa. Tengo una pregunta para ti. ¿Mancini ya merece selección? ¿Ves que ha estado borrado por Mancini, precisamente? es que, es que cuando ¿Qué otros defensores en Italia hay ahora mejores que Mancio? no hay, o sea, estaban diciendo en Teleradio Estéreo un periodista que yo escucho mucho y no, o sea, a veces difiero con él, que es Piero Torri, pasó por el Romanista, escribe para la República y es habitual panelista de Teleradio Estéreo, emisora a la que escucho siempre porque ahí tengo buenos amigos como Alessandro Ricchio, que es amigo del programa y ha estado aquí otras veces. Estaba diciendo hoy, que bueno que hiciste la pregunta, Romagnoli está teniendo un buen nivel en la Lazio, Mancini debería considerarlo. O sea, eh, si estamos considerando a Romagnoli sobre Mancini, y en los últimos tiempos ha llamado a Toloi, que sí, el Toloi, es que para mí llamar un defensa del Atalanta, y eso que yo quiero a Toloi porque pasó por la Roma en algún momento, Sabatini no lo rescató y tal, me tengo cierto aprecio a Rafa, pero no me parece que es más que Mancini. O sea, habría que revisar las últimas convocatorias de Mancini, pero ahora, sin Chiellini, que no va a estar, y con Bonucci, que está de despedida, ¿a quién tenemos? O sea, poco y nada. ¿Sí, Irving? Sí, sí, tienes a Chervi, bueno, a los dos del Inter, ¿no? Que, que son los... Sí, y Bastoni, Acerbi, está Romagnoli, o sea, de los que están Agnelli. dentro de la Serie A, vamos a, si me dan un segundito por acá, vamos a revisar la última selección, la última convocatoria, que dicho sea de paso, en los próximos días Roberto Mancini, que es siempre lo anuncia en los últimos días, vamos a revisar la última convocatoria. Si me dan unos minuticos, estoy acá en vivo, estamos haciendo esta grabación siempre en vivo para revisar las últimas convocatorias o los últimos centrales que han estado con la selección italiana convocados por Roberto Mancini para los partidos amistosos. Recordemos que los próximos partidos de la Nacional van a ser en la UEFA Nation League, va a estar enfrentando en la fase final aquí hay un par interesante. Ahora mismo estoy viendo. Hay un nombre que me lo vendían a mí como el próximo crack, Federico Gatti. El fantasma de la ópera se perdió, no ha contado para nada en la última convocatoria de Roberto Mancini. Repasamos la convocatoria de los defensores: Alessandro Bastoni,
que no puede faltar, Giorgio Scalvini, que en este momento está lesionado, el chico de Bérgamo, que de hecho le marcó a la Roma en el Olímpico, aquel partido que perdimos como ganamos nosotros el último, con un solo disparo del rival. Acerbi, Bonucci fueron los convocados. Pero en algún momento en las últimas convocatorias ha estado, como decíamos, Rafa Toloi, pero bueno, el diapasón no es muy amplio. Ahora tenemos a Baschirotto, que habría que ver si puede estar Hulk Baschirotto, el central más fuerte de la Serie A, habría que ver si puede estar Baschirotto entre los convocados, pero para el año y la temporada que están teniendo Baschirotto y Mancini, para mí no hay discusión. O sea, para mí, Mancini y Baschirotto tienen que estar ahí. Luego, si quieres llevar un tipo con galones, te llevas a Bonucci y cierra la convocatoria con Bastoni y quizás Scalvini. Pero Federico Gatti, por favor, se lo ha tragado la Serie A. Y también un poco el momento de la Juve, que ha sido complicado, tuvo momentos complicados, pero, o sea, estamos hablando de un futbolista que tiene 540 minutos en la Serie A, 180 en la Champions, divididos en dos partidos, y 90 minutos en la Copa Italia. Entonces, muy buena pregunta de Irving. Yo creo que sin duda habrá que esperar para los próximos partidos de Italia y la convocatoria de Roberto Mancini, pero Gianluca podría estar nuestro Mancho perfectamente. Así que, para volviendo al partido y para ir cerrando un poco Oye, otra cosa antes de cerrar el tema Mancini. Dado que Kumbula parece que no va a dar el paso al frente y yo a Llorente lo veo más cerca de Marcano que de ser Smalling, ¿no crees que sería mejor pasar a línea de 4 cuando no esté Smalling? ¿Jugar con Ibáñez y con Mancho, nada más? Sería una opción. Sería una opción pasar a línea de 4, pero a mí me siguen preocupando, lo hemos hablado por acá con Santi Boy otras veces. Me preocupan los carrileros. Me preocupan los carrileros, sobre todo jugando en línea de 4. Spinazzola, cuando lo hizo, o sea, muchos nos ponen el ejemplo de Spinazzola, pero virtualmente el mejor momento de Spinazzola en una línea de 4 lo vimos con Italia, y al final era virtualmente una línea de 3 cuando Italia estaba sin balón, porque Gio Di Lorenzo, el capitán del Napoli, se tiraba al medio con Bonucci y Chiellini, y cerraban filas y hacían una línea de 3 y daban la posibilidad de que Spinazzola, que era por donde salía el juego de Italia en la Euro, tomara más altura en la mitad del campo y subiera arriba. A mí Espina en línea de 4 me genera duda. Ni te cuento Ricky. Habría que ver Shelly, que sí es un lateral de línea de 4 de oficio, pero está borrado. Este es otro de los temas que teníamos en el guión, porque repasando rápidamente las actuaciones en el partido, brutal Matic, gran partido Cristante, que lleva muy buenos partidos últimamente. Como decía en el episodio anterior con Santi, ya no es debatible, ni que siquiera discutible, o hay un signo de interrogación sobre la dupla Matic Cristante, que no era del todo el problema. Bastante bien Spinazzola. Ahora vamos al tema del carril derecho, por eso no voy a mencionar a Zalewski. Brutales los tres del fondo, bien Rui Patricio, incluso podría decirse que sobresaliente. Arriba Lorenzo, yo premio siempre el esfuerzo de Lorenzo, sobre todo porque está haciendo una temporada bastante calamitosa para él. Incluso podríamos dedicarle un episodio completo a la situación de Lorenzo Pellegrini. Dybala me sigue pareciendo a mí que un poco que le cuesta jugar contra la Juve, es un partido emocional para él sin duda. De hecho fue criticado, tuvo que salir al paso en Telegram ante bastantes críticas porque celebró con euforia con sus compañeros. Yo no recuerdo, no sé si tú, Irving, lo recuerdas, pero no recuerdo ahora. También ahora la información se maneja de otra manera, pero no recuerdo que le pidieran explicaciones cuando Benatia, Pjanic o Vucinic o no sé, de los que han pasado Roma-Juve en los últimos años, se le pidiera explicaciones, se le criticaba simple y llanamente, pero pedirle explicaciones a las que incluso tuvo que salir
al paso, decía Pablo Dybala, porque celebró con sus compañeros, no lo recuerdo. Entonces esto me parece que para él es un poco emocional este partido. Y ahora vamos a meternos en ese tema de la banda derecha y de una virtual línea de cuatro que abría la puerta a eso nuestro querido Irving. Se ha hablado mucho, incluso nos preguntaban en las preguntas que nos hacían en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, donde somos más activos, ya somos más de 3.000, y algunos nos preguntaban sobre el tema de la línea de cuatro, la línea de tres, el cambio. Por ahí estaba Fali, Diego nos preguntaba por el falso 9 que ya hemos comentado. Un saludo para Eric, Eric Gaitán, que nos decía, ¿alguien esperaba que Mati fuera tan bueno y determinante cuando lo contrataron? Yo no, yo incluso no lo quería. Analizando el contexto en que venía, que es el Manchester United, y lo que había pasado en el Man U en las últimas temporadas, yo no lo quería. Pero asumo que está haciendo por toda la cara. O sea, un gran fichaje, gran futbolista, gran profesional, relevante. Por ahí Tony Gaitán nos preguntaba también, no, luego vamos a estar hablando de la pregunta de Tony. Tony es otro de nuestros fieles oyentes. Eh, y luego vamos a estar hablando de otras preguntas. Pero bueno, algunos nos preguntaban esto sobre el tema del esquema y tal. Eh, y la línea de cuatro. El tema de la línea de cuatro a mí me preocupa mucho lo que está pasando con el lateral derecho, sobre todo Irving. Porque Chelik se ha ahorrado. Yo creo que la primera parte de la temporada no fue mala o no estaba siendo mala hasta el golpe del propio Mancho, infortunadamente, en aquel Roma Real Betis, donde tiene una lesión de la rodilla, luego se desaparece. Hubo muchos problemas, está haciendo su primera temporada. No sé si le está costando mucho adaptarse a la línea de cuatro, perdón, a la línea de tres jugando de carrilero, siendo que sus características no son las más ofensivas posibles, pero a mí no me estaba desencantando. Había tenido partidos buenos, otros no tan buenos, pero malos, desentonar lo que se decía desentonar, como estaba haciendo Viña, por ejemplo, en algunos partidos, que a mí tampoco a los inicios de Viña me parecían tan malos para hacer un primer año y adaptándose a un contexto diferente, exigente y tal, pero luego sí se ha ido borrando por completo. Pasó lo que pasó con Ricky, está volviendo, entró muy bien Ricky, dicho sea de paso, Ricky Castro en el partido, y ha terminado Zalewski jugando por la derecha, que ya lo había hecho en el último partido de la temporada pasada, ante la final de la Conference League en Tirana, el último partido de la temporada por Serie A, que se adelantó un viernes, jugó por la derecha contra el Torino en el Olímpico Grande Torino, valga la redundancia, y ha terminado ahora jugando por la derecha. Fue una solución que ha sido recurrente en el último mes, teniendo en cuenta de que para el partido contra el Salzburgo a mí me pareció brutal el partido de Zalewski, porque apareció muchísimo, sobre todo también porque el rival te lo permitió, dejaba mucho espacio a las espaldas. Y a mí me preocupa, por ejemplo, la línea de cuatro. ¿Cuánto confiaría Mourinho en los laterales derechos que tiene? ¿Cuál es el futuro de Ricky en el equipo? ¿Qué podría pasar con Shelly? Zalewski en la línea de cuatro me parece una auténtica locura. Sufrió muchísimo con Kostic, o sea, hay temas interrogantes que son palpables y sin duda podrían ser incluso hasta contraproducentes. Yo creo que va por ahí Irving, el tema de la línea de cuatro y el tema de los laterales derechos, que ha preocupado sobre todo con el tema de que se debate mucho de que están borrados Shelik. No sé si, yo espero que eventualmente tenga una oportunidad más y que Ricky vaya reinsertándose por la derecha. Yo incluso pensé que podría ser titular, teniendo en cuenta que estaba por ahí Costi, que es un tren y es uno de los mejores asistidores de las 5 grandes ligas europeas en las últimas temporadas. Sí, mira, ahí no sé por cuál empezar, ¿no? De los tres. Selig, pues creo que también ya lo habíamos comentado en el grupo.
Pues lo malo con él es la poca continuidad, ¿no? Por las lesiones, demasiadas lesiones, desde la que le provocó Mancho, creo que después tuvo otra, entonces ahí eso pues ha cortado, porque cuando iba o empezaba a ir bien, pues corta las lesiones, regresa y empieza a ir otra vez bien y vuelve a cortar, ¿no? Entonces ahí la continuidad no lo he permitido. Después, cuando sí ha estado físicamente bien, a veces sí se nota que es un buen jugador, pero a veces tampoco, digamos, no mejora por mucho a Rick, ¿no? Es un jugador ahí medianito, que más o menos cumple, que tuvo ahí un autogol, ¿no? En un partido, pues, tampoco fue su culpa, pero creo que por el precio que pagó la Roma, creo, si bien recuerdo son como 6 millones, ya tú me corregirás, pues me parece que está bien, ¿no? Es un jugador adecuado. Ya no sé después para un contexto, cuando quieras brincar a Champions, que quieras competir en Champions, si le dé para ese nivel, yo creería que sí, pero todo depende de que esté físicamente bien. Con Rick, ahí, pues al menos ahora se le ve físicamente bien, se le ve entero. En lo mental, pues creo que también se va recuperando poco a poco. Su compromiso con el equipo se ve que existe. Cuando tuvo ahí el problema con Mourinho, ven que llegó a entrenar tarde, pues hubo pues, la tensión innecesaria con este incidente con Mou, y pues se entiende que tuvo un bajón de nivel, que estaba prácticamente fuera del equipo. Raro porque un día era indiscutible y al otro día estaba borrado y era un traidor, ¿no? Para Mou, y incluso para la afición, ¿no? Que también llegó a increparlo. Pero pues a diferencia de Zaniolo, él sí fue más profesional y creo que ha ido bien, ha ido recuperando poco a poco minutos. Estoy de acuerdo que termine la temporada, porque se hablaba mucho de su salida en el mercado, pero pues lo ibas a malvender, ¿no? Ya te estaban pidiendo sesiones o te estaban pidiendo casi que regalado, y por cómo está la situación económica de la Roma, no podemos regalar a ningún jugador. Entonces, ahí me parece bien que empiece a entrar. Ya si en el verano se va o se queda, pues bueno, es otra cosa, pero no pierdes un activo importante y que te puede ayudar a lo largo de la temporada. Y con Zalewski por derecha, pues es raro porque pues al principio, cuando entró la temporada pasada, pues sí fue una sorpresa, fue refrescante y se notó un impacto inmediato. Ya ahorita, no sé si es porque nos acostumbramos a ese nivel y queremos que siempre esté a un buen nivel, pero sí se le ve un bajón, ¿no? Lo comentaba Jorge en la mañana en el grupo, pero pues ahí te digo, no sé si es porque ya no es el factor sorpresa, ya esperamos algo más de él, y además está este tema del cambio de posición, ¿no? A veces juega por derecha, a veces juega por izquierda, ha jugado de media punta. Entonces ese cambio de posición, pues yo me imagino que merma su rendimiento y pues no sé, ¿tú qué opinas? No, sí, yo recuerdo que alguna vez lo hablé contigo incluso cuando hacía alusión a este partido de Roma Torino previo a la final de Tirana, que jugó en la derecha y tenía el miedo, o sea, siendo un jugador tan, hay que partir de varias cosas, siendo un jugador tan joven y después de haber jugado, recordemos que a finales de febrero, ante hubo una lesión del Charaui, Viña no convencía, Espinazzola estaba afuera, necesitaba revulsivos por fuera, porque en una línea de tres, si algo es importante, si los centrales son importantes, si el doble pivote es importante, los dos carrileros son sumamente importantes, porque son los jugadores, son los quintos, o sea, los otros dos jugadores que se suman a los tres ofensivos para crear profundidad, crear, o sea, son los jugadores que más aportan desde fuera, los jugadores que se aportan de fuera, que crean superioridad, profundidad y tal, y es muy importante. Y la Roma ha adolecido de esto, está tornando espina. Yo espero que pueda, cruzamos los dedos, que vaya a ver al dentista, a la virgencita de, no sé, a alguien. Acá se dice para que no le hagan mal de ojo que se ponga una tira roja, algo espina para que se mantenga por ahí por izquierda. Aunque su alternativa hoy es el Charaui, esperemos que en los últimos días no ha visto minutos. Por ahí nos preguntaba Jorge también en Twitter. Déjame leerlo. Saludos amigos, Solbakken y Gini, rendimiento y expectativas para el resto de la temporada.
y de igual manera qué opinan de la relevancia que habría podido tener el Elche versus la Juve. Habría que ver, a mí me hubiera gustado ver a Elche algunos partidos porque sobre todo en los últimos, en las horas previas al partido se había difundido aquel gol que le hizo, un gol precioso a la Juve desde uno de los vértices del área con comba raso al segundo palo. Pero no sé, no lo hubiera, ya no lo sabremos. Me hubiera gustado verlo, sí. Porque hubiera quizás aportado algo fresco, la Juve había adelantado las líneas y quizás teniendo un poco más de espacio pudiera haber aportado algo. Es un jugador que lo intenta de fuera del área y hay que darle gracias a Mancini por eso también, porque la Roma intenta muy poco los disparos de fuera del área, más allá de que no sea Dybala. Cristante está muy lejos, pero tiene muy buena pegada también. Pero bueno, volviendo al tema de Zalewski y la banda derecha, eh, yo siempre temía que le pudiera pasar esto a Zalewski, ¿no? Pero bueno, partiendo de esto, su primera temporada entró en febrero, como decía, ante las bajas para recapitular un poco, ¿no? Entró en febrero, finales de enero, principios de febrero, en la rotación habitual. Mourinho le dio la oportunidad, se quedó siendo titular por ese costado y jugó todo completamente. Después, incluso estuvo con la selección polaca, debutó con la selección polaca, dio una asistencia incluso creo a Lewandowski en un partido, no me acuerdo si fue a San Marino o Malta. En fin, un chico que como explicaba antes con Kumbula, saltó directamente desde la primavera al primer equipo a jugarlo absolutamente todo. Y yo creo que el primer nivel, en la primera temporada en un nivel tan alto del profesionalismo, pasa factura a estos chicos. Yo creo que la primera temporada es muy difícil. O sea, cuando tienes una primera temporada tan buena como la que tuvo Zalewski, porque fue muy buena, hay que decirlo así, vital en el King Power Stadium, vital en muchos partidos al final de la temporada, en el partido contra el Vitesse en casa, y recuerdo que incluso aquel empate contra Napoli en el Maradona, en fin, fue vital en muchos partidos, con buena visión de juego, ofensiva, pase y tal. Era muy difícil teniendo en cuenta de que replicar el primer año por un chico de 18, 19 años, replicar de un año a otro ese rendimiento, incluso subirlo, es complicado. Hay que partir de ahí. Y luego está que lo cambias de posición, ha jugado extremo de atacante por derecha, carrilero por derecha, lateral izquierdo, no hay una posición fija, esto le puede pasar factura. Por ejemplo, se habla mucho se ha comparado mucho en los medios, en la prensa, en las redes sociales, en el Twitter Roma, sobre todo con el caso de Florenzi. Florenzi partió como mediocampista, luego de 2-3 temporadas jugó un poco más adelante, que lo había hecho ya, creo que fue en el Crotone a préstamo, ahora no me acuerdo si fue Crotone o Cosenza, pero bueno, lo había jugado más arriba de extremo en el Primavera también, pero con el paso de los años, o sea, al menos había una dilatación del tiempo mayor, o sea, 2-3 temporadas, en un año ya sale, ha jugado 3-4 posiciones dentro del primer equipo. Atacante por las dos posiciones, en la izquierda y derecha, y carrilero izquierda derecha. Yo creo que es demasiado. Y el chico es bueno. O sea, Zalewski es muy bueno. Yo creo que es uno de los diamantes que ha salido de la cantera. No sé si va a ser, no sé, Teo Hernández, por poner un ejemplo, pero es un chico que tiene talento y tiene buen manejo del balón, quizá le falta un poco gol, pero tiene buen disparo, es buen pasador, tiene buena lectura del pase entre líneas. Yo creo que tiene talento, lo que también este cambio continuo de posiciones y el tema a la derecha a resolver. Y como tú bien decías, Irving, el tema Castro tampoco lo podemos permitir perderlo, porque si no vamos a Champions, en el peor de los casos, a final de temporada, no puedes permitirte que te quedes sin Castro, sin Shelly, sin nadie. Algo hay que tapar, porque si no, vamos a empeorar, o sea, porque sin dinero, a coste cero, no creo que haya muchos laterales derechos que quieran venir a la Roma a jugar, no sé, Europa League o Conference.
en una situación económica complicada. Entonces tendrías que ir a buscar un préstamo. En fin, sería una calamidad. Pero bueno, con esto vamos cerrando este tema. Ya estamos a la altura de la hora. Falta poquito para cumplir la hora de programa. Creo que ha sido un buen primer bloque largo. Así que vamos a una pausa. Bueno, estamos de vuelta, se me cortó el audio un poco, pero ya estamos de vuelta aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio número 184, Cuestión de ADN. Es el título de este episodio, Irving. También respondiendo un poco a una pregunta que vamos a tratar de responderla lo más rápido posible, porque, por ejemplo, Capuano, un estimado amigo y seguidor de este programa, su padre es romano y romanista, él también es romano y romanista, así que le viene desde la cuna. Un abrazo a mi querido amigo Capua, que me preguntaba, ¿qué falló en Cremona? Ya algo hemos dejado ver aquí, pero sin duda, como dijo Mourinho, no nos vamos a extender demasiado en esto, pero quiero focalizar en esta cuestión, porque así es el título de nuestro episodio, teniendo en cuenta, analizando lo que pasó en Turín y analizando lo que pasó en Cremona, y a José Mourinho tras el partido en la sala de prensa del Olímpico, le preguntaron que por qué la Roma alternaba este rendimiento, el visto en Cremona y el visto en el Olímpico ante la Juve. ¿Qué pasaba? Él decía, quizás sea una cuestión de ADN. Hay clubes que compiten siempre por ganar y están acostumbrados a ello y otros que no. Nosotros estamos en esto, no porque no queramos, sino porque un poco no podemos. Y incluso yo me extendería más para responder la pregunta de Capuano. Algunos también me preguntaban en redes sociales sobre esto. De hecho, voy a revisar las preguntas una vez más, porque sé que llegaron varias preguntas sobre esta cuestión. Nuestro querido Saúl nos preguntaba en Twitter, uno de nuestros Patreon, pese a la irregularidad de equipo, ¿hay progresos? O sea, hay un tema del tema de las irregularidades. Y vamos a también agregar un poco, Saúl, esto al debate. ¿Qué falló en Cremona? Simplemente para mí, Irving, no sé cómo tú lo veas, fue un partido que me pegó un bajón tremendo hace rato. Yo soy uno de los tipos más optimistas, siempre trato de ser analítico. Yo antes era muy flemático, antes de llegar al Planeta Roma, era de los hinchas que me ponía bravo, gritaba, insultaba a todos los jugadores, no quería saber de nadie. Pero con el pasar de los años y la madurez, por supuesto, me ha ido para sacar esta beta analítica y llegando ya hace 5 años a Planeta Roma. Aún lo soy más porque estamos haciendo una función de hinchas, pero de hinchas que comunican. Y cuando uno comunica, tiene que tratar de transmitir una opinión lo más coherente posible, a pesar de que estamos parcializados, ser coherentes, que es lo que yo creo que hay más que ponderar. Y siendo coherentes, para mí, lo que falló, y como dijo Mourinho tras el partido, había un equipo que quería ganar y otro que no. Pero ¿cuándo pasa eso? Porque yo creo que los primeros 15 minutos la Roma hizo un buen inicio de partido en Cremona, cae un gol de la nada, porque del delantero que siempre se me escapa el nombre, de origen africano, pero nacido en Italia, delantero del Cremonese, sí, dime, Irving, ¿tienes el nombre? Porque a mí se me escapa el nombre de no sé si era Dessers el que estaba en el Feyenoord o... ¿Eh? ¿Dessers el que estaba en el Feyenoord?
No, este es Cyril Desser, que fue el que nos marcó en la Copa, y dicho sea de paso, esta jornada marcó doblete ante el Sassuolo de Dionisi. Cyril Desser, que es el que estuvo en el Feyenoord y compartió líder de goleo eh, con Tammy Abraham en la Conference League, delantero del Feyenoord, que pertenecía, creo, su pase al Brujas o al Anderlecht, fichó por el Cremonese y había perdido la titularidad con Okereke, que había estado la temporada pasada en el Venecia, con Félix, nuestro querido Félix, el gato Félix, y con este delantero que ahora se me escapa el nombre porque es un nombre complicado, que fue el que hizo el gol del 1-0 en Cremona. Yo creo que ahí, cuando cae el gol, la Roma se desconecta y empezó a pensar en lo que pasó en el Olímpico, en la Copa Italia, y no supieron cómo darle la vuelta desde la intensidad y desde las ganas. Ellos dijeron, bueno, ya esto se viene abajo, y no pudieron. Yo creo que fue algo puramente mental lo que sucedió en Cremona, al margen de otras cuestiones, ¿no? La mala salida de Ruiz, después de haber empatado, con los cambios mejoramos en el segundo tiempo y tal, pero desde la actitud, desde las ganas, o sea, ese partido había que salir, aunque hubieran encajado el gol en el minuto 5, había que salir a comerse al rival, porque tenías una oportunidad única y de oro de ponerte en segundo lugar. O sea, era una jornada que se había dado todo para que la Roma llegara al partido contra la Juventus en segundo lugar de la clasificación. Irving, no sé cómo tú lo veas, o sea, cuando hablamos de esto de cuestión de ADN, y es una cosa que nos ha pasado a la Roma, y los que somos seguidores romanistas de vieja data, lo hemos vivido a lo largo de los años, con muchísimos partidos y muchísimas, como dice Irving, ¿no? Y le tienes que decir a tu esposa que el próximo partido es el partido importante, porque siempre nos pasa esto, y esta es una buena analogía, ¿no? Siempre el partido bueno de la Roma es el siguiente, porque el anterior pasó algo que no pudo ser el bueno, y el bueno se convierte en el siguiente, y ha sido algo que ha pasado a lo largo de los años. Y si algo yo le exigía, o yo, no tanto exigirle, pero bueno, sí, le exigía a José Mourinho, porque no le exigía a José Mourinho, porque me siento en el derecho de exigirle al entrenador del equipo de mis amores y al que siempre quiero. Yo nunca esperaba de José Mourinho, los que son fieles oyentes de este episodio, de este programa, lo recordarán. Yo no esperaba el genio táctico que es Mourinho, que algún momento fue, y que ya no es casi, o no tanto, por decirlo de alguna manera, porque siempre tiene soluciones tácticas, y lo vimos el fin de semana. No esperaba un genio táctico, no esperaba un tipo que me revolucionaría el fútbol desde la creación no sé, del agua en vino. No esperaba nada de eso, pero sí esperaba, uno, mentalidad trabajadora; dos, cultura del trabajo; tres, que pudiera transmitir experiencia, profesionalidad y un montón. Y hay varias cosas que se han transmitido, porque la Roma trabaja mejor, porque la Roma hoy es mejor equipo, porque los Fredkin han aprendido mucho de un tipo que conoce muchísimo este negocio, y yo creo que era un win-win para una sociedad o para unos dueños que debutaban dentro del mundo del deporte y dentro del mundo del fútbol, eh, absorber conocimientos del entorno de Mourinho y del propio Mourinho en primera persona, un tipo que es uno de los mejores entrenadores de lo que va a decirlo, es sin duda una ganancia. Pero si algo le exigía a Mourinho es que nos hiciera un lavado de mente, y que eliminara ese conformismo que hemos tenido en los últimos tiempos y en los últimos años, de que asumíamos y enfrentábamos mal los partidos, de que había falta de profesionalidad, que aún seguimos viendo, y tú lo hacías referencia a Irving en el caso de Ricardo, porque sí, lo criticamos todo, la forma en que Mourinho puso a Ricardo, que fue fea, incluso él mismo la reconoció, pero ya había habido a inicios, lo comentamos acá con Martín en algún momento, dicho sea paso, un abrazo a nuestro querido Martín Villalba. Lo comentamos acá con Martín cuando hicimos el resumen de la temporada, o el resumen del año con Sam acá. Ya había cerrado mal la temporada anterior con la final de Tirana. Empieza el año mal, con aquel partido pésimo en el 1-1 entre Juve y Roma, con el gol de Tammy Abraham, de esta temporada. Luego el error grosero en el Dacia Arena, en el gol que abre el marcador de la goleada 4-0 contra el Udinese, que después de eso ganó 3 partidos y más nunca ha ganado un partido
con Sotil. Y fue aquel error que permitió el gol de Udgoye. Y fueron acumulándose varios partidos de Rick Castro, falta de ganas, entró mal en Sassuolo, y así hubo un par de jugadores, incluso Tammy Abraham, que tuvo muchos líos, y un poco esa falta de actitud, ganas, profesionalismo, que al final se traducen en malos resultados para el equipo. Y esto es lo que yo le decía a Mourinho, que de cierta manera lo ha logrado. Claro, tampoco es un abrir y cerrar de ojos, pero yo creo que para mí, cuando hablamos de cuestión de ADN, ha sido el ADN de lo que ha sido la Roma en los últimos, no sé, por ser, por no ser, por ser generoso, los últimos 5 o 6 años, algo que nos ha pasado factura a Irving. Yo creo que es algo que sí está en nuestro ADN como club, desde la directiva, no esta, sino la anterior, de lo que generó, de las expectativas, de los objetivos, y del grupo de jugadores también, no sé cómo tú lo veas. Sí, como ya bien has mencionado, esto se remonta de hace años. Desde siempre yo recuerdo que la Roma compite y después llega un partido y se cae, ¿no? Siempre, ya cuando vas en segundo lugar, ya cuando te faltan unos puntitos para alcanzar algo importante, siempre pierdes con el que menos esperas. Entonces, eso ya creo que sí es, como dijo Mou, es cuestión de ADN. Y luego a eso le sumas que este grupo pues tiene la sobrecarga de minutos que ya habían hablado aquí en el podcast, que pues eso no sé si repercuta mucho en la actitud, que estén mentalmente cansados. Y también otra cosa que yo le llego a reprochar a Mou es que en muchas ocasiones muchos equipos te saben complicar, no saben dónde hacerte daño, saben dónde presionarte, saben cómo llegarte o cómo complicarte. Y muchas veces tú no encuentras la forma de solucionarlo más que a pelota parada, ¿no? Entonces, esa cuestión que ha pasado muchas veces a lo largo de la temporada, pues también te pesa, porque el día que no llega la pelota parada, pues entonces no haces gol. O sea, simplemente ahí te quedas sin tu principal arma. Y pues nos ha pasado un montón en esta temporada que, pues, digo, qué bueno que en muchas ocasiones lo sabemos aprovechar, pero cuando no llega, nos frustra, ¿no? Y perdemos estos partidos como contra el Cremonese, que pues, tú dices, partes como favorito, venías de un gran partido en la Europa League, entonces, inesperado, y luego vas y le ganas a la Juve. Entonces, el mundo del revés. Sí, sí, sí. O sea, y veníamos en la punta de la ola porque el partido contra el Salzburgo fue realmente bueno, dejó muy buenas sensaciones. Y, o sea, era impensable que 2 veces en un mes la Roma perdiera con el colero de la Serie A, el equipo que no llevaba sin ganar 23 jornadas, que no ganaba un partido en el Serie A hace 27 años porque había estado en segunda, no sé cuántos miles de años y tal, y vengas a perder este partido. O sea, para mí lo que falló fue la concentración de los jugadores y quizás un poco esto mismo también, ¿no? Que faltan alternativas, pero luego a veces hay jugadas, movimientos, situaciones de los mismos jugadores que se complican ellos mismos en la simpleza del fútbol, más allá de la táctica y de lo que te puede ofrecer Mourinho, porque yo soy de los que piensa que cuando tú tienes una mala actitud, tú puedes tener a Guardiola con una libreta táctica y con un libro de recursos tremendos para poner en práctica, pero si no estás enfocado, no concentrado y con las ganas, no lo vas a hacer de ninguna manera, sea quien esté en la banda. Yo creo que eso es una de las cosas que a veces me pasa con la Roma, ¿no? O sea, veo la imposibilidad desde las cosas simples, un pase al costado, un centro, un disparo. O sea, la Roma es el equipo que más oportunidades, o uno de los 3 equipos que más oportunidades claras falla dentro de la Serie A. Esta estadística que a Sam no le gusta del expected goals es una cosa absurda para la Roma, parece un mantra. La Roma tira y tira y tira y falla oportunidades increíbles. Que luego está esto, que a lo mejor no es el juego más bonito, más vistoso, que sí, que es a lo mejor el menos ortodoxo, no sé qué y tal, no hay espectáculo, como dice Sabatini y toda esta historia que hay que aguantarle, porque tampoco cuando tienes ahí no metes, o sea, es una cuestión complicada. Para mí es un poco cuestión, cuando hablamos cuestión de ADN es esto, que la Roma siempre ha sido un equipo que su mayor rival es la Roma.
Eso debemos estarlo claro todos. Y yo creo que hay que partir de eso. Así que vamos cerrando este tema. Irving, vamos a entrar en la parte final del episodio, si te parece bien. Vamos a hablar un poquito de la previa del Roma Real Sociedad y vamos a darle acuse de recibo a las preguntas que nos han llegado, que nos van quedando algunas. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos ya para este tramo final de estos últimos 15, 20 minutos de episodio. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, hoy en un episodio súper especial. Estamos por primera vez con uno de nuestros Patreon, que no es más que uno de nuestros mecenas, uno de nuestros suscriptores de pago, por llamarle de alguna manera. Busco adjetivos y sinónimos que les sean fácil de entender. Si quieren ser un Patreon de Planeta Roma, simplemente escriben en su navegador de su teléfono o de su computadora, de su tablet o cualquier dispositivo, planetaroma.com, patreon.com/Planeta Roma. Allí podrán encontrar las opciones de suscripciones para ser suscriptor de pago, mecena, Patreon, partiendo desde $1 hasta 3, con acceso a nuestro grupo de WhatsApp y tal, y poder ser parte activa de esta comunidad de Planeta Roma, que es escuchada. Irving, somos bien escuchados en toda Latinoamérica. De hecho, estaba consultando las estadísticas. Somos muy escuchados en Colombia. Un saludo allá hasta Colombia, hasta Barranquilla. Tengo muy buenos amigos en Colombia que nos escuchan muchísimo. Saludos en Brasil. Somos el podcast número 170 entre los más escuchados en Brasil, lo que es sorprendente. En Ecuador, allá en la ciudad de nuestro querido Martín Villalba, también en República Dominicana, en tu tierra natal en México. Así que saludos a todos donde nos escuchen, desde América Latina, Europa, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por ser un oyente de Planeta Roma Podcast. Y como decía, un episodio especial porque tenemos por primera vez a uno de nuestros Patreons aquí en vivo en nuestro episodio, grabando este episodio número 184, en el que estamos dando un recorrido por todo lo que ha sido los últimos días, y vamos a hablar ahora también un poquito de la previa de la Roma Real Sociedad, octavos de final de la Europa League. Y antes de meternos a esto, Irving, te hago una pregunta rápida que nos deja Tony Gaitán. Primero, él nos hace dos preguntas. Dice: es delicado pensar que Cristian Totti va a llegar en el futuro al primer equipo con un gran progreso, de un gran peso de responsabilidad, capacidad por el legado del eterno capitano. Tony, lamento desilusionarte, pero Cristian, de momento, no es la gran cosa. O sea, de hecho, no está siendo importante dentro del orgánico de la Roma en las categorías inferiores. Hay que decir que también es muy joven. Estamos hablando de un chico de 17 años, pero bueno, que hay chicos de 17 años que ya en el mundo del fútbol, como siempre hablo con Irving muchas veces, el fútbol de Holanda o incluso de la Bundesliga, ya hay chicos de 17 años que tienen más de 20, 30 partidos dentro del primer nivel. Decía que Cristian Totti se queda un poco rezagado en cuanto a su calidad y su progreso dentro de las inferiores de la Roma. Está en el equipo sub-17 y no es un habitual. También en los últimos tiempos
se ha visto golpeado por la separación en casa de sus padres. Recordemos que Totti e Hilary Blasi, su esposa de toda la vida, se han separado recientemente y están viviendo ahora una situación en casa complicada, que a estos chicos pudiera estar afectándole, que siempre han crecido con sus padres de cierta manera, y esto pudiera estar afectando también un poco su rendimiento dentro de las canchas. Cristian, que es atacante, nació el 6 de septiembre del 2005, no está teniendo muchos minutos en el sub-17, es la verdad. Así que no lo veo. Y la otra pregunta que nos hace Tony Irving, dice, ¿qué fichaje les gustaría para hacer para el verano? Es complicado, pero por ejemplo, voy a decir uno que comparto mucho con Irving, que de lo que hemos conversado bastante, eh, y es este chico Tielemans. exactamente, el chico, el belga del Leicester City, queda libre, tiene un contrato sobre los 3 millones de libras esterlinas, mediocampista, belga, que tiene buen mercado y probablemente sigue en la Premier, pero si la Roma llega a Champions, pensando en necesidad de reforzar, o sea, si me ponen ahora mismo a escoger Irving, Fratesi o Tielemans a coste cero, sin pensarlo mucho. Primero porque no me gustaría sacrificar a Volpato o Bove en la operación, o ninguno de los otros chicos, porque creo que los chicos que vienen atrás del Primavera, hay algunos con gran talento. No me gustaría verme otra vez en la situación que pasamos con Fratesi, Politano, propio Pellegrini, de jugadores que pudieron ser algo y después no pudieron retornar. No quiero verme en esta situación otra vez, y además de gastar un saldo. Si pudiera elegir uno, era Yuri Tillemans. No sé cuál dirías tú. Sí, igual, el mismo Tielemans. Y aquí la pregunta se complica un poco porque pues necesitas saber si vas a entrar a Champions o no, porque si entras a Champions, pues tienes no solo más poder económico, sino tienes el poder de atracción. Si no entras a Champions, ni el económico ni el poder de atracción. Entonces, pues los fichajes van a distar mucho, ¿no? De quién puedes traer, a quién no vas a traer o a quién vas a interesar. Entonces, pues lo más alto que podamos aspirar por ahora, pues es Tielemans. Como dices, llegaría a coste cero, llega a muy buena edad, es un perfil que nos hace falta, porque lo de Gini para mí no va a ningún lado. Entonces, ahí tienes que tener a alguien que venga a sustituirlo en algún momento. Igual Madi Camara no se va a quedar, entonces vas a tener dos mediocampistas menos, tienes que buscar a alguien. Y otro sería un central, porque pues yo no sé, Llorente a mí pues se ha visto poco o nada, y Kumbula yo cada vez lo veo peor. O sea, a ese chico le urge una sesión probablemente. Entonces ahí sí traer a un central. Sonó Doeki del Unión Berlín, si no me equivoco, y que está teniendo muy buenos números en el juego aéreo, que también es otra cosa que a la Roma le va bien. Juega en línea de tres. Lo que no sé es el precio, ¿no? Porque pues el Unión Berlín está peleando, ahorita está medio peleando por el título, no creo que lo logre, pero pues va a entrar a Champions. Entonces ahí es, o sea, ¿qué le ofreces, no, a este chico para que llegue a Roma? Pero digo, él podría ser otro fichaje que se me ocurre interesante. Sin duda, hablabas de dos cosas importantes. Uno, decir que todos los jugadores de Unión de Berlín, pase lo que pase al final de la temporada, van a estar arriba y muy probablemente en Champions. Van a salir todos súper potenciados. O sea, lo que esto le abre las puertas únicas y exclusivamente o a los grandes de la Bundesliga, dicho sea esto, Bayern y Borussia Dortmund, el resto en Premier League. Y la otra que decía es el atractivo. Y también mencionabas un nombre ahí, Madi Camara, que quiero responder rápidamente a Andrés Macías. Un saludo, Andrés, que nos preguntaba qué pasó con Madi Camara, por qué desapareció de la rotación. Madi estuvo con algunos problemas físicos, Andrés, y luego es un jugador que es a préstamo, y Mourinho ha sido así con los jugadores que a lo largo de su carrera. Sergio Oliveira es un paréntesis, porque sabemos el contexto. Eh,
pero Madi es un jugador que llegó para suplir la baja de Gini Wijnaldum mientras estuvo lesionado, fue de última hora, llegó desde el Olympiacos y teniendo en cuenta de que estaba teniendo un rendimiento decente hacia lo alto, decente alto o con asterisco, lo ibas a tener, si lo querías rescatar, no ibas a poder ni siquiera negociar con el Olympiacos para hacer una rebaja porque iba a estar rindiendo buen nivel y la opción de compra que tiene la Roma ahora es de 12 millones, 11 millones. O sea, me parece un número bastante alto para un jugador como Madi, que no es Kanté, no es Patrick Vieira, sí es un jugador cumplidor, pero me parece que es muy alto el número. Pero hasta ahí, yo creo que lo que pasa es esto, que ha dejado de contar porque sabe Mourinho que la próxima temporada no va a estar dentro de la Roma. Y hablando de Mourinho, la Roma y la próxima temporada, tú mencionabas algo que nos preguntaban mucho. Nos preguntaban también por allá Héctor LGL por Instagram, se renueva Mourinho, tú hablabas de atractivo y otro de los atractivos que sin duda va a tener José Mourinho para la próxima temporada, o sea, que pudieron no tener la Roma dentro de los atractivos para la próxima temporada es José Mourinho. En los últimos días se ha hablado mucho, ya antes de meternos a hablar de la previa Real Sociedad Roma, en los últimos días se hablaba muchísimo de la posible salida de José Mourinho y tal, ha ido mermando, pero este martes se volvió a hablar porque un erudito de la prensa del norte, de la Gaceta del Sport, dice que va a haber una revolución en los banquillos de la Roma, los banquillos de la Serie A, la Roma incluida, porque no se van a cumplir los objetivos de Inter, Milan, Juve y Roma, y estos van a cambiar de entrenadores y ponía varios nombres en la palestra. Luis Enrique, De Chervi, Antonio Conte, y uno era Tuchel, que lo ponía en la Roma. Para mí es una locura, Tuchel. Uno por el sueldo, que estamos hablando de 15 millones de libras de esterlina, lo que estaba cobrando en Londres con el Chelsea. O sea, no sé, al cambio cuántos serán, 16 millones de euros o algo así. Imposible para la Roma, incluso con el decreto Crescita. Y luego que los alemanes en Italia, lo que va a decirlo, uno es Blessing y el otro es Rudi Völler, que entrenó con la Roma 2 partidos en aquella mítica temporada del 2004, donde tuvimos 5 entrenadores o 6 eh, y poco más. O sea, yo no lo veo, o sea, no es objetivo, más allá de esto, ¿no? Por ponerle algunos ejemplos, algunos puntos claros, no lo veo. Y el tema de José Mourinho, ¿qué va a pasar? Solo lo sabremos al final de temporada. Él tiene contrato hasta el 2024 y a pesar de lo que dicen los rumores de que va a salir o no, la Champions sin duda es un punto que puede pesar. Yo creo que la Champions pesa y que pudiera ser algo que determine o incline la balanza hacia su permanencia o no. Esto lo veremos lo que pasa. Así yo creo que esto responde un poco las preguntas de varios que nos preguntaban esto, Martín Villalba y algunos otros que nos preguntaban sobre el tema. Y para ir respondiendo, por ejemplo, a nuestro querido Ricardo Montilla, que nos preguntaba, ¿podrían jugar el Chirriqui ante la Real Sociedad? Y vamos a hablar un poco del partido ante la Real Sociedad, Irving, porque es un partido que tiene una peculiaridad notable, y es que la Roma va a cerrarle una eliminatoria fuera de casa en Europa por primera vez en muchos años. Y te pregunto, ¿cuál es tu sensación para el partido? ¿Qué te queda? Y hay que partir de que un poco la Real, por suerte, podríamos decirlo, sí, no llega en su mejor momento. Pues es una incógnita porque también nosotros no llegamos con una super racha ganadora, entonces es un duelo de equipos inestables, es un duelo pues parejo, ¿no? La Real Sociedad está muy bien en la liga, está en puestos Champions, a pesar del que también ha tenido bastantes lesiones, ha logrado compaginar un muy buen equipo, tiene una identidad, un técnico con el que ya ha trabajado bastantes años y jugadores que pues están en un buen momento. Por ejemplo, Sorloth, ¿no? Que es un delantero que a mí me gusta desde que estaba en Alemania, que me hubiera gustado también verlo en la Roma en algún momento, pero pues no, jamás se dio y no creo que se dé ahora.
Lástima por lo de Sadiq Umar, que no va a poder estar, pero pues un duelo muy, muy parejo y creo que tenemos que aprovechar la localía. Si no se aprovecha la localía en este partido, pues, va a ser muy difícil ganar allá, aunque también creo que la Real Sociedad no es un muy buen local, entonces digo, es muy parejo, incógnitas en los dos equipos y, y a ver cómo enfrentan Mou este duelo, ¿no? Quiero ver si le ganan la partida a Alguacil. Sin duda es un partido sumamente parejo. Partimos de que esta está siendo la racha, o sea, el peor momento de la temporada de la Real Sociedad. Ya entre octubre y noviembre pasado había tenido una racha de 4 partidos sin ganar, derrota con el Real Valladolid, derrota con el Betis, empate con el Valencia por Liga y la derrota con el Manchester United en casa, en el último partido de la fase de grupo. Fueron 4 partidos sin ganar. Ahora ha logrado solo una victoria en los últimos 6 partidos. Empate con el Real Madrid, que siquiera no está mal, 0-0. Derrota otra vez con el Real Valladolid, victoria al Español de Barcelona, empate con el Celta del todopoderoso Carles Pérez, derrota con el colero Valencia y empate 0-0 con el Cádiz. Está haciendo una sola victoria en los últimos 6 partidos, contra rivales partiendo desde lo más alto hacia lo más bajo, y llega el peor momento de la temporada. Lo bueno es, para la Roma, pienso yo, Irving, uno es que ya venimos desde principios de enero jugando Liga y Copa, porque la Real Sociedad quedó muy, muy rápido eliminado en Copa, en cuartos contra el Barcelona, perdieron 1-0, jugaron 3 partidos en enero, uno ante el Logroñés, que ganaron 1-0, luego ganaron 1-0 al Mallorca, próximo rival de Liga, dicho sea de paso, el Mallorca del profe del Vasco Aguirre. Le ganaron 1-0 al Mallorca en Copa y luego cayeron en cuartos por allá por el 25 de enero ante el Barcelona. Después de eso no han competido nada más que una vez a la semana, dicho sea, todo el mes de febrero y lo que va de este mes de marzo han estado con la tranquilidad de competir una sola vez a la semana. La Roma viene ya con el ritmo competitivo, para bien o para mal, sabemos que nos pasa factura, pero que si se quiere pudiera ser un factor. O sea, la Real no viene en su mejor momento, no viene sin jugar entre semanas, pero no es que hay una crisis, como decía Irving, no hay una crisis de identidad, porque es un equipo que está bien formado, lleva bastante tiempo el entrenador al frente, tiene algunas piezas, viene recuperando algunos jugadores lesionados, el propio Oyarzabal, dicen que el Chino Silva pudiera ser incluso titular en el Olímpico, que también venía de baja, un jugador, sabemos la categoría, si bien ya está en los últimos años de su carrera, el Chino Silva, pero es un equipo de cuidado. Y partiendo de la alineación, se habla que en este caso Tammy Abraham saldría titular, Espina por izquierda, Ricky por derecha, no estaría Gini Wijnaldum, por lo que estarían Dybala y Pellegrini en el eje de ataque, a espaldas de Tammy, con Cristante, que no estará en el partido contra Sassuolo por acumulación de amarillas, con Nemanja Matic. Me sorprendería cualquier cosa que fuera Gini Cristante en ese medio del campo, y con los 3 del fondo, que hay otro interrogante, no está Roger Ibáñez por sanción y además por ese corte que sufrió en el partido contra la Juventus, y por lo que le permitiría descansar para estar ante Sassuolo. Irving, Kumbula o Diego Llorente para el partido del jueves. Kumbula. ¿Tanta confianza le tienes a Kumbu o es que no ves a Llorente? Desconfianza le tengo a Llorente. No sé. Desde cuando no juega un partido de alto ritmo, ¿no? Entonces debe de venir
todavía más tieso que Kumbula, entonces prefiero malo por conocido que bueno por conocer. Sin duda, lo bueno es, podríamos decir, que Diego Llorente conoce bien el equipo que está enfrente, es ex Real Sociedad. De hecho, el entrenador que más minutos le dio en su carrera es Imanol Alguacil, con más de 4.000 minutos a lo largo de 52 partidos, divididos en 52 partidos entre ligas y copas locales. Diego Llorente, un hombre que debutó en el profesionalismo de la mano de José Mourinho, así que es un partido especial para él. De hecho, cuando Mancini en el partido entre la Juventus estuvo tirado sobre la rama del Olímpico, quien se levantó a calentar fue Llorente y no Kumbula. Y lo que decía Irving sobre los minutos jugados esta temporada, habríamos que decir que en el mes de enero jugó bastante en las copas, en las copas el de liga local, jugó un partido, el último partido de liga que jugó fueron 18 minutos el 28 de diciembre entre el Manchester City y la derrota entre el Leeds United y el City en liga, y luego en las copas jugó los 3 partidos de la FA Cup, jugó 90 minutos en los 2 partidos ante el Cardiff, y luego jugó el partido de cuarta ronda, 14 minutos ante el Accrington, y luego, o sea, son los 3 partidos que tiene en el 2023 Diego Llorente, 3 partidos de FA Cup. O sea, estamos hablando de poco más de 200 minutos de juego en lo que va del 2023, sumado a los minutos el minuto que vio en la Roma esta temporada, que fue en Serie A. ¿Tú a quién Esto es prefieres? lo que, ¿Tú a quién preferirías? a mí Kumbu, ya lo dije antes en el episodio, me preocupa su agresividad y ha fallado esta temporada. Yo creo que si ya fichaste, si hiciste un gasto, aunque sea poco, en Diego Llorente, cuando mejor que ahora que tienes la necesidad de hacerlo. Uno, juegas en casa, arropado con el público del Olímpico, ante un rival que conoce. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? O sea, yo creo que los fichajes siempre tienen que tener una oportunidad de mostrarse. Yo creo que esta es una oportunidad bonita para que Diego Llorente pueda demostrar lo que tiene. A mí no me parece que sea un central tan malo. No me parece que esté tan... Yo creo que peor que Marcano no puede ser peor que no sé, que tu compatriota Héctor Moreno, no puede ser peor que Spoli. O sea, me rehúso a pensar de que va a ser tan malo como estos. Héctor Moreno, por ejemplo, pensando en Héctor Moreno, a mí me gustaba más que Marcano, que había tenido un recorrido más amplio. Incluso Héctor Moreno dentro de la Eredivisie o de la propia Liga Española, aunque Marcano es el capitán del Porto y le hizo un gran partido al Inter los otros días, pero en la Roma fue un desastre. Yo espero que Diego Llorente no sea tan malo, o sea, tengo la esperanza esa, y yo creo que sería una muy buena oportunidad de verlo en el partido contra la Real Sociedad. Es lo que yo pienso, Irving, no sé si lo compartes o no. Sí, te digo, yo preferiría a Kumbu, pero también si es que no sea tan malo como, que Llorente no sea tan malo como Marcano, eso sí lo esperamos, y también que Héctor Moreno, que ya su paso por la Roma no, nos dejó muy mal a los mexicanos. Incluso después dio una entrevista creo que fue un youtuber o algo así mexicano, y decía que cuando llegó a la Serie A se dio cuenta que no sabía defender, algo que no es que él sea malo. Por ejemplo, Fiyaco Tomori hace unos días daba unas declaraciones diciendo lo mismo, que la Serie A se defiende de una manera diferente, aprendes otros conceptos y tal. Y yo creo que esto, sabemos que Italia es la cuna de la buena defensa. Así que, Irving, si tienes que dar un pronóstico para el jueves, incluso para la eliminatoria, ¿ves a la Roma pasando ante la Real Sociedad o siendo lo más objetivo posible que pueda? Sí, yo creo que sí pasa. Yo Ganan el también, Olímpico y un empate
en Real Arena. Yo creo que también pasa la eliminatoria. No sé, tengo esa sensación. Hay que recordar que la Real Sociedad en las últimas temporadas, de hecho lo tuvimos acá a nuestro amigo Samu Barcárcel de One Football, o de One Club, perdón, del canal de Twitch One Club, que se encarga de cubrir la Real Sociedad. Cayó, por ejemplo, en 16avos ante el Leipzig, cayó en 16avos ante el United en Europa League en las últimas temporadas, cayó ante el Salzburgo también, ante el Krasnodar en en los últimos años. Lo que va a decirlo, no ha pasado una eliminatoria europea. Yo no puedo creer que vayamos a hacer ONG Roma Calcio y salgamos a regalarle la eliminatoria como hicimos contra el Cremonese para hacerle un favor a un equipo que hace 27 años no ganaba un partido en Serie A. Yo espero que no salga esta Roma, que salga una Roma a matar o morir. Quiero ver una Roma como la que vimos contra el Salzburgo, el Olímpico, que haga 2 goles, domine y lleve las riendas del partido, y después, como dice Irving, ir a la Real Arena, un empate 1-1 y listo. Dicho sea de paso, hay que decir que no va a ser yo creo que no va a ser una eliminatoria de muchos goles. Cualquier cosa me sorprendería que sea diferente a esto. ¿Por qué? Porque la Roma y la Real Sociedad son 2 de los 3 equipos que más victorias por 1-0 han tenido en las últimas 2 temporadas dentro de las 5 grandes ligas, solo superados por el ADN del fútbol catalán, del Barça, que el Barça de Xavi. No, sin resentimiento, Santi. Sabemos que tu corazón es blaugrana, Yalorozzi, pero un pequeño dato al Barça que está usando el corto muso, como llaman Allegri y Mourinho, ese resultado de 1-0 que está tirando muchísimo el Barça de Xavi. Pero bueno, pinta que es una eliminatoria muy igualada, que no va a tener muchos goles, pero con nosotros aquí nos da la sensación de que puede ser, se puede ir adelante. Así que nada, yo creo que ya hemos cubierto bastante información hoy. Ha sido un episodio bastante largo, especial, lo decía, hora 40 minutos, uno de los episodios más largos que hemos tenido en los últimos tiempos, pero valía la pena, porque es un episodio súper especial para nosotros en Planeta Roma, porque tenemos aquí por primera vez a uno de nuestros Patreons en los micrófonos de Planeta Roma. Así que llegamos al final. Sumamente agradecido, Irving, porque estés acá, y no podía dejarte que terminara el episodio sin que nos contara primero cómo lo descubriste y qué te llevó a hacer un Patreon de Planeta Roma. Quisieras que realmente nos dijeras esto para que el resto de los oyentes de Planeta Roma, que no son pocos, por suerte, sepan de tu experiencia como Patreon de Planeta Roma y cómo los descubriste y cómo llegas a ser un fiel activo de este lindo proyecto que tenemos. A ver, si bien recuerdo, cuando los descubrí fue no me acuerdo si cuando salió Di Francesco y Monchi, que ahí hubo todo un movimiento en la Roma que destituyeron a ambos. Entonces yo estaba buscando información actual y obviamente en español de todo lo que había pasado, y pues llegué con ustedes y primero empecé a ver la página y ya después poco a poco empecé a escuchar el podcast, y ya llevo pues bastantes, al menos bien 2 temporadas completas escuchando. Creo que con Fonseca, toda la era Fonseca, me la eché en los podcasts, y recuerdo que en algún momento cuando que los escuché llegué a escuchar lo de Patreon, pero no lo mencionaban mucho, entonces se me fue, y no sé por qué en algún momento dije, me voy a unir a Patreon, y ya los busqué y me uní. Yo creí que llegaba a una comunidad de Patreons de unos 100, 200 Patreons, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Y oh, sorpresa, ¿no? Que yo era el primero. Yo creo que ese día crearon el grupo de WhatsApp de miembros de Patreon, el día que yo me registré, ya me dirás tú, pero sí, yo llegué creyendo que íbamos a hacer 100, a hacer 200, y me topé con que solo era yo con ustedes, pero pues está bien, me han consentido bastante, y mira, hasta ahora
tuve el placer de grabar un episodio con ustedes. Realmente había un grupo creado, pero aquel grupo ya no me acuerdo si Sam había perdido, no se acordaba cómo era la administración del grupo, si era yo, si era él. Borramos aquel grupo, creamos uno nuevo y ahí llegaste tú y es el grupo que donde estamos hoy, todos los veintitantos Patreon que somos hoy. Y nada, es un placer tenerte y muchísimas gracias, lo repito, por confiar en nosotros. Así que ya saben, la invitación está hecha a todos nuestros amigos de Colombia, México, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, todos los latinos que están en Estados Unidos, que tenemos muchos, está allá Román, Ricky y todos nosotros Patreon que están por allá por Estados Unidos, Franklin Camargo, Cristian, nuestros amigos de Chile, en fin, todos invitadísimos a unirse a esta comunidad. Igual, si no lo son, pasen por nuestras plataformas de podcasting, suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan nuestro contenido, inviten a sus amigos romanistas a que nos escuchen. Si no nos quieren escuchar, díganos por qué no nos quieren escuchar. Oye, son muy malos, son más aburridos que no sé, que un partido de Yaguara, en fin. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti, repetida Irvi, por acompañarme en este episodio número 184 y estaremos ya aquí el próximo viernes para comentar lo que ha sucedido en el Roma Real Sociedad y haciendo una previa del partido contra el Sassuolo, que sin dudas es la antesala al derbi de la capital, el último de la temporada. Recordemos que el primero lo perdimos y esperemos que esta ante el equipo de Sarri pueda terminar con una mejor sensación y un sabor de boca. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por estar acá. Un placer, un saludo a todos y recuerden siempre que lo más importante es Forza Roma.